Buenas tardes. Perdón, saludo a todos cordialmente, a mis hermanos que estarán viendo la clase grabada, pero también a quienes estarán en el transcurso de esta clase de manera en vivo, presencial. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase, vamos a ponernos en manos de Dios a través de una oración, y después de esta oración, pues vamos a comenzar. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque nos concedes el privilegio de la vida, y de manera muy especial, Señor, nos permites en esta sesión realizar el cierre de la clase de liturgia cristiana, Señor, deseando que esta clase, junto con el resto de las clases que han sido expuestas, sean de bendición en la vida y en los ministerios de nuestros hermanos. Gracias por todo, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues es un gusto saludarles. ¿Cómo están, hermanos? Eh, bueno, vamos a dar inicio con esta clase. Y para ello voy a iniciar con mi diapositiva, con la presentación de la clase. Muy bien, estamos ya en la clase número 12, estimados hermanos. Y bueno, los temas que vamos a abordar hoy, cada semana, en realidad, ha estado compuesta de dos clases que abordan el mismo tema. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que empezamos a ver en la clase número 11. Vamos a iniciar con la retroalimentación que hicimos la clase anterior. Vamos a continuar con el tema de las ordenanzas. Esto es lo que a continuación estaremos estudiando, y estaremos viendo también lo correspondiente a los oficios eclesiásticos. Después, hermanos, pues estaremos haciendo un cierre de la clase, estaremos dialogando brevemente para poder saber con qué es con lo que ustedes se quedan, ¿verdad? De esta materia que hemos tenido la oportunidad de compartir. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar inicio precisamente con nuestro repaso de la clase pasada. La pregunta es, ¿qué hicimos la clase anterior? Y bueno, vamos a dialogar sobre esto. Así que quiero invitarles a mis hermanas que están de manera presencial, que puedan compartirnos su retroalimentación sobre la clase anterior. ¿Qué hicimos la clase anterior? Adelante, hermanas, tienen ustedes la palabra. ¿Alguien Bueno, iniciar el diálogo? permiso. El día de ayer Adelante, hermano. estuvimos viendo las diferentes clases de cultos, culto de bautismo, culto especial de matrimonio, culto de oración, culto de alabanza, culto evangelístico. Estuvimos profundizando en todos esos puntos. Muy bien, muchas gracias, hermana Tatiana. No sé si mi hermana Irma quiera comentarnos algo.
Bueno, vamos a... Disculpe, hermano, lo que pasa es que sí, mi- mis anotaciones no las hice como siempre, y pues lo único que recuerdo ahorita al momento es algo como de lo que decía mi hermanita, que tenemos, por ejemplo, los cultos de presentación de niños, de, por los matrimonios, y los que se hacen por funerales, y son diferentes, ¿verdad? Y también diferentes actividades, tiempos y todo lo demás que conlleva cada actividad. Gracias. claro, hermana, muchas gracias, hermana Irma. Y bueno, pues sí, realmente la clase anterior, lo que estuvimos viendo fue que dentro de nuestra liturgia, dentro de lo que nosotros hacemos como iglesia, pues tenemos distintos tipos de cultos religiosos. Es decir, nosotros nos reunimos, elevamos culto a Dios, pero hay cultos que tienen distintos enfoques, ¿sí? Y bueno, qué importante es comprender precisamente los enfoques de los cultos que nosotros realizamos para poder prepararlos de manera apropiada, ¿sí? Eh, Bien citaron, ahí tenemos cultos de alabanza, cultos de evangelismo, cultos de consolación por la pérdida de un ser querido, tenemos un culto eh, nupcial, etcétera. Tenemos distintos tipos de culto y, y bueno, cada uno de ellos tiene sus enfoques, tiene sus características particulares. Bien, vamos a enfocarnos en la clase que hoy tenemos por delante, mis hermanas. Y bueno, ya desde la clase anterior empezamos a ver un poco acerca de las ordenanzas. Tenemos 3 ordenanzas dentro de nuestra liturgia, ¿sí? Tenemos el bautismo, la celebración de la Cena del Señor y el lavamiento de los pies. Las conocemos como ordenanzas. El bautismo, lo que podemos decir y que hemos comprendido como iglesia es que es un acto de fe. Es un acto de fe cuyo simbolismo tiene que ver con la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo, el cual tiene que nacer del agua y del espíritu. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan nos presenta el diálogo del Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, y Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer otra vez, es necesario nacer de nuevo. Y Jesús al hablar así, por supuesto, se estaba refiriendo al bautismo, hermanos. Es un paso importante, es una decisión determinante en la vida de los creyentes, esencial para ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y este acto de fe es un mensaje. Eh, el acto manifiesta que la persona ha aceptado la justicia por fe y, en consecuencia, la nueva vida que ofrece Cristo Jesús, incorporándose a la comunidad, quien a su vez es testigo necesario para la realización de la ordenanza, que goza de la presencia y la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un momento que involucra a quien hace el compromiso con Dios, pero que involucra también de manera muy especial a la congregación, quien cumple la función de ser testigos. Todas las personas que han reconocido su pecado, que se han arrepentido y que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, están aptos para ser bautizados. Bueno, estuvimos viendo
Esto también en parte el día de ayer, en la parte final, mencionábamos acerca de los oficiantes que en nuestra fe, ¿verdad? En nuestra iglesia, la celebración de este acto solamente puede realizarla el ministro o el pastor debidamente acreditado en nuestra asociación religiosa. Y tenemos un procedimiento, tenemos un manual de liturgia que establece cómo debe de realizarse el acto bautismal. Primeramente, el oficiante y los colaboradores bajarán al agua donde orarán a Dios, pidiendo que acepte y consagre la ceremonia. Acto seguido, recibirán al candidato con palabras cordiales. Ejemplo, bienvenido al agua del bautismo. Dios le bendiga por su decisión. Luego, exhortará para que participe fervorosamente en la oración que en voz alta hará el oficiante. Antes de sumergirlo en el agua, indíquele que lo va a hacer y lo que espera que haga. ¿Sí? Es decir, hermanos, nosotros tenemos una liturgia ya establecida, ya muy hecha en cuanto a la forma en la que se debe de realizar el acto bautismal. Y esto implica que realmente los encargados responsables pues conozcamos la liturgia, conozcamos el procedimiento también. Generalmente, bueno, siempre será importante estar repasando, tener a la mano nuestro manual de procedimientos litúrgicos, eh, tener capacitaciones, sobre todo cuando tenemos pastores que son nuevos pastores, que estarán oficiando por primera vez o es una de las primeras veces. Bueno, siempre será necesario estarse preparando aún y cuando haya ya mucha experiencia previa al respecto. El bautismo, vamos a ver respecto a la forma, al lugar y a la fórmula bautismal. Respecto a la forma, hermanos, bueno, creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que hay varias formas en las cuales las distintas iglesias practican el bautismo, ¿sí? Y entre estas formas tenemos dos, diríamos, son las más extendidas, que es la inmersión y la aspersión. Y la aspersión simplemente, bueno, es el acto de rociar con agua a una persona, ¿verdad? Rociarle con agua y eso implica ya el bautismo. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos otra comprensión. La comprensión que tenemos es la que pueden ver ustedes en pantalla, y es que debido a la etimología de la palabra baptismos, que la palabra significa sumergir o inmersión, y que esto es una analogía de morir al pecado, entre paréntesis, sumergir en el agua y resucitar para Dios, emerger del agua. Como iglesia, nuestra comprensión es que este acto debe realizarse por inmersión total de la persona, es decir, la persona debe de ser cubierta totalmente por el agua en el momento que es bautizado. ¿Sí? Esto es muy importante, muy interesante el tenerlo definido. Como ya mencioné hace un momento, hay con iglesias que tienen otras comprensiones, no podemos entrar en debate con ello. Nuestra comprensión con relación al bautismo y basada en el estudio y la comprensión de la palabra de Dios que tenemos es que se debe de hacer por inmersión. El lugar, hermanos, la liturgia enseña que debe ser en un lugar donde haya agua que corre. Ríos, lagunas, mar, ¿sí? Y excepcionalmente, en cualquier lugar que permita la inmersión total de las personas a bautizar, ¿sí? Hoy, en la actualidad, por la dificultad que
que tiene el trasladarse a lugares donde hay agua corriente. Hay lugares en donde ya es complicado, ¿verdad? En algunas congregaciones han optado por hacer los actos bautismales en alguna alberca, alguna pileta, ¿sí? Cuando en un ministerio carcelario, ¿verdad? También programan actos bautismales, bueno, tienen que utilizar lo que hay dentro de un reclusorio para poder bautizar, hermanos, ¿sí? Pero guardando el principio, ¿verdad? Bíblico, de que es la inmersión total de las personas lo que corresponde a un bautismo correcto. Y la fórmula bautismal es la siguiente, hermanos. Hermano o hermana, el nombre de la persona, por cuanto usted ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha aceptado como su Señor y Salvador, por la autoridad de Dios nuestro Padre, por la dirección del Espíritu Santo, yo le bautizo para perdón de sus pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta declaratoria se hará levantando la mano derecha sobre la cabeza del creyente para que acto seguido se le sumerja totalmente en el agua. Y la indicación es que al salir del agua no se le suelta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, hermanos, de manera muy especial, de manera muy clara, lo que es la fórmula bautismal, ¿sí? Y básicamente los elementos que contiene y que son necesarios para poder realizar los actos bautismales. Hay algunas recomendaciones generales que es importante tomar en cuenta, hermanos. La primera recomendación es que se debe de instruir a los candidatos al bautismo con pláticas prebautismales. Esto es para que quienes van a bajar a las aguas tengan una mejor comprensión del significado del acto y para que la ceremonia sea lo más solemne posible, ¿sí? Enséñeles cómo se realizará el acto para evitar situaciones de miedo y de confusión. Instruye a los candidatos sobre la conveniencia de usar ropa que no sea transparente al estar mojada. Claro, eso puede ser incómodo, ¿verdad? Entonces, lo preferible, ¿verdad? Es que lleven una ropa también que no sea tan amplia porque flota al entrar al agua y crea incomodidad. El color no es lo más trascendente, ¿sí? Aunque como iglesia tenemos una tradición, ¿verdad? De vestirnos de blanco, pero tenemos que entender que es una hermosa tradición, finalmente no es un requisito bíblico, ¿sí? Pero si lo podemos hacer, es importante también ser cuidadosos con los detalles. Evita administrar el bautismo a personas que por la emoción del momento deciden bautizarse. Por supuesto, esta es una recomendación, hermanos. Generalmente creo que los pastores hemos tenido experiencias de este tipo en donde ya estando en los momentos del bautismo, alguien en su corazón decide y dice, me quiero bautizar, ¿sí? Aunque esa es una recomendación, ¿verdad? Finalmente es una decisión pastoral el poder determinar si habrá bautizado, si alguien se bautizará, ¿sí? En estas circunstancias. Instruye a la iglesia a fin de que la estancia en la ceremonia sea reverente, no la asocie con un día de campo, ¿sí? ¿Qué es la ceremonia? Bueno, la ceremonia propiamente es el momento de los actos bautismales, hermanos, ¿sí? Así que durante el tiempo de la ceremonia necesitamos estar como iglesia concentrados y abocados
la celebración de los actos bautismales. Muchas iglesias tienen los actos bautismales en sábado, así que finalmente es un día de convivencia, pero es un día de culto. Otras iglesias programan los actos bautismales en domingo y al final de la ceremonia, no durante, sino al final, programan momentos de convivencia también. Bueno, eso también depende mucho del contexto, ¿verdad? De la congregación. El atuendo sugerido o recomendable para los oficiantes en esta ceremonia es pantalón oscuro y camisa blanca. No es indispensable usar corbata. Este atuendo nada tiene que ver con algún simbolismo, solo son aspectos de comodidad y decoro, hermanos, ¿sí? No tenemos ningún simbolismo en el atuendo, hermanos, pero simplemente es que nuestra vestimenta pueda corresponder al decoro que este acto tan trascendente tiene, hermanos, ¿sí? Así que bueno, esta es una recomendación es formal, ¿sí? No es indispensable usar corbata. En lo personal, hermanos, yo suelo usar corbata, esa es la realidad, suelo usar corbata, pero no es indispensable, ¿sí? Hay pastores que incluso entran a bautizar con sus zapatos, ¿verdad? Y bueno, pues es una preferencia y es una forma en la que ellos le dan formalidad. Pero lo importante es, con lo que tenemos, hacerlo lo mejor que se puede. La recepción de los nuevos miembros se llevará a cabo en el templo ante la congregación. En caso de celebrar cultos de escuela sabática o de adoración en el mismo día de la ceremonia, estos deberán ser cuidadosamente planeados, evitando todo tipo de improvisaciones. Designe comisiones diversas. Cuando celebramos actos bautismales necesitamos tener varios comités, como un comité de orden, un comité de acomodo, otro de información, instalación de vestidores, limpieza, etc. Procure equipo necesario para una mejor organización y respete los horarios establecidos. Elija con anticipación el lugar y cerciórese de que la profundidad del agua sea la apropiada y que el lugar además sea libre de peligros, hermanos. Solicite por escrito permiso a las autoridades indicando fecha, hora y lugar. La comisión de limpieza dejará el lugar ordenado, hermanos. Bueno, son varias de las recomendaciones. Por supuesto, hay congregaciones que ya tienen lugares propios, que son lugares que pertenecen a algún hermano de la iglesia o en la misma congregación ya se tiene el lugar para bautizar. Bueno, eso también ayuda mucho, hermanos, pero generalmente muchas iglesias, la mayoría, ¿verdad? Acuden a otro tipo de lugares y por eso es importante tener este tipo de preparación al respecto. Hay algunas lecturas sugeridas que son alusivas a los actos bautismales. Y aquí las pongo a la consideración de ustedes para que las puedan tomar en cuenta como parte del sermón, como lectura previa durante el culto. Son pasajes de la Biblia apropiados para tal fin, hermanos. Vamos a pasar ahora a la siguiente ceremonia. Y bueno, pues estamos hablando de la ceremonia de la Cena del Señor, hermanos. La Cena del Señor en nuestro calendario litúrgico como iglesia, bueno, finalmente es, diríamos que la ceremonia más relevante que nosotros tenemos. No estoy diciendo la más importante porque los actos bautismales son muy importantes también, pero para nosotros la Cena del Señor tiene una connotación muy especial.
¿sí? Es una ceremonia solemne y trascendental que debemos celebrar con profunda gratitud y respeto, ya que trae a nuestra memoria la redención lograda por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y además, porque contiene un compromiso ineludible y vital de quienes participamos en ella. ¿Cuál es la realidad que representa la Cena del Señor? Bueno, la realidad que representa es la siguiente. La persona, el creyente, el fiel, es alguien que vive en comunión con el pueblo de Dios, es decir, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con la comunidad de creyentes. Y en esta celebración conmemora en el Espíritu la memoria del Mesías que fue crucificado, quien a su vez también es el Señor resucitado. Y con esta ceremonia se mantiene y se aviva y se proclama la esperanza en el retorno del Hijo del Hombre glorificado. Así que se infiere que para participar de la Cena del Señor es necesario, hermanos, vivir en armonía con el Señor para manifestar nuestra constante comunión y servicio con su iglesia. Acerca del lugar, hermanos, bueno, generalmente el templo es el lugar indicado para celebrar la Cena del Señor, donde sea posible realizar el culto que enmarca la Cena del Señor. En la actualidad hay congregaciones que ya tienen dificultades porque el templo, su tamaño ya es insuficiente, hermanos. Y bueno, he sabido de varios casos en donde, bueno, tienen que alquilar un lugar para la celebración. Esto es así, ¿verdad? Como razón fundamental por el hecho de que las instalaciones del templo son insuficientes. En lo general, el lugar tradicional y apropiado donde se celebra la Cena del Señor es el templo. Y las instalaciones del templo, hermanos, deben ser meticulosamente preparadas y acondicionadas con anticipación, con diligencia y con buen gusto para que así, desde la fachada hasta el último rincón de este recinto, esté en un excelente nivel de limpieza y de pulcritud. Y así los arreglos para este ceremonial luzcan sencillos y al mismo tiempo también luzcan atractivos, hermanos. Así que bueno, generalmente la congregación realiza una jornada de aseo general del templo por lo menos 15 días antes o quizá 8 días antes de la celebración de la Cena del Señor. Eh, Generalmente se pinta el templo o la fachada del templo, se hacen los arreglos que en las posibilidades de la congregación se pueden hacer, hermanos. Y bueno, todos estos preparativos evidentemente representan el nivel de importancia que para nosotros tiene este evento, hermanos. ¿Sí? Se hacen arreglos al templo, definitivamente. Y vamos al tema de los enseres y de los símbolos sagrados. Asimismo, unas horas antes de que los feligreses lleguen al templo, deberá estar preparada una mesa para colocar el pan, el jugo de uva, la copa, las charolas y los manteles necesarios para este acto y estos utensilios. A la vez estarán cubiertos con servilletas de tela blanca y limpias, dando una imagen de pulcritud. ¿Sí? Por ejemplo, este año nosotros tenemos la característica de que la Cena del Señor se va a celebrar el domingo 21 de abril. ¿Sí? Esto es así porque este año en el calendario judío incluyó un segundo Adar, ¿verdad? Del mes Beadar, lo cual alejó de la fecha que tradicionalmente celebramos la Cena del Señor. Entonces, bueno, hay un desafío porque
tenemos el día de sábado, la celebración del sábado, y al día siguiente tenemos la celebración de la Cena del Señor, ¿sí? Así que, bueno, estoy seguro que en las congregaciones se están preparando para hacer una logística especial precisamente para lo que tiene que ver con el arreglo de todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, hermanos, en la congregación que su servidor estoy pastoreando, hemos estado contemplando varias opciones. Una de ellas, ¿verdad?, es adelantar el servicio general, que nosotros lo tenemos a las 4 de la tarde, para que este servicio se haga a mediodía. Es decir, tendremos nuestro culto matutino de 10 a 12 y el culto que tradicionalmente tenemos de 4 a 6 lo vamos a adelantar de 12 a 2 de la tarde, con el propósito de que el resto del día de reposo pueda estar disponible el santuario para, para los arreglos finales que se tienen que preparar. Bueno, el sábado en la noche, ¿verdad? Estaremos ya preparando la mesa, teniendo ya colocada la mesa de la Cena del Señor, junto con la vajilla, las copas también, el jugo de uva. Bueno, aquí se prepara, generalmente se prepara el jugo con uva, compramos uva chilena, uva globo sin semilla, hermanos. Y entonces, bueno, en el transcurso de la noche del sábado se va a preparar el jugo de uva, se va a refrigerar, ¿verdad? Y en el transcurso de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, estaremos colocando el jugo de uva dentro de en las copas, para que ya esté servido con anticipación, hermanos, ¿sí? En algunos casos no es necesario que se sirva con tanta anticipación, se puede servir en el momento de la ceremonia. La realidad es que por el número de copas que se tienen que servir, nosotros vamos a optar por hacerlo con anticipación, ¿sí? El panásimo, bueno, ya en algunos lugares entiendo que se prepara, en otros, aquí la gran mayoría lo compramos el panásimo que vende la comunidad israelita, generalmente, y también ya estará en la mesa desde el domingo por la mañana, ¿sí? Y bueno, todo cubierto con servilletas de tela blanca, limpias, todo perfectamente limpio, ¿sí? El pastor deberá proveerse con anticipación del pan sin levadura especial para este acto. De la misma manera, el fruto de la vid deberá estar ya en el recipiente que se ha de bendecir. Es importante conocer con anterioridad el número preciso de hermanos que participarán. Como medida precautoria, procure tener siempre una reserva de ambos por si llegase a faltar, ¿sí? Bueno, ya les decía, hermanos, que en algunas iglesias se hace el panásimo. De hecho, en la comunidad israelita generalmente no solamente te venden el panásimo, hoy ya puedes comprar la harina si tú quieres realizar el pan, pero bueno, siempre por practicidad y por higiene se compra, ¿verdad? Cada galleta, cada oblea, generalmente es para 4 personas, así que, bueno, si la caja de ácimo son 30 ácimos, pues eso lo multiplicas por 4, cada uno por 4. Vamos hablando de 120, ¿sí? Así que una caja te sirve para 120 personas. Ya cada iglesia debe definir si con 1, 2 o 3 cajas es suficiente para hacerlo. Se debe de contemplar un poco más, ¿sí? Generalmente un 10% más de lo que se tiene estimado que será la asistencia. Y el estimado, pues, se puede tomar en cuenta con base en la última cena del Señor, hermanos. La cena del Señor, del culto de preparación. Deberá celebrarse un culto de preparación previo al memorial. Nosotros hacemos el culto de la cena del Señor como tal, así lo tenemos estipulado.
cuando menos con una hora de anticipación antes de efectuarse dicho evento. El objetivo de este culto es ambientar espiritualmente a todos los miembros para celebrar con solemnidad y reverencia el acto sublime de la Cena del Señor, exponiendo ante la grey la trascendencia misma que encierra el significado de sus símbolos. Y aquí tenemos un formato, hermanos. Es un modelo, básicamente, de lo que es el programa, ¿sí? En realidad podríamos decir que se trata de un modelo bastante básico, realmente. Es un modelo bastante básico, no es el modelo como tal que nosotros vamos, que manejamos. Generalmente las iglesias eh, tienen generalmente ya una tradición en cuanto a cómo realizarlo, ¿sí? Les voy les voy a compartir, el modelo del culto que nosotros vamos a tener este año. A ver qué les parece. Permítanme dejar de compartir. Y bueno, pues generalmente nos preparamos muy bien como iglesia. Cualquiera de nuestras congregaciones se prepara de una manera muy especial para celebrar la Cena del Señor. Es un culto en el que realmente es importante no improvisar, hermanos. A ver, les voy a compartir este es el modelo que vamos a utilizar. Permítanme tantito. Está. Tienes tu micrófono apagado. Perdón, hermanas. Gracias, hermano. Gracias. Sí, bueno, les estoy mostrando el programa digital, ¿verdad? Que aquí vamos a tener en la congregación. El programa lo dividimos en 3 partes. Tenemos un preludio, las palabras de bienvenida, la oración inicial. Después viene la primera parte del devocional con algunos cantos e himnos, una lectura bíblica. Después tenemos el sermón, la oración por el sermón. El sermón se titula El Rey nos mandó llamar, ¿verdad? Después de esto viene la segunda parte del devocional, himnos, cantos, y después viene propiamente la ceremonia, hermanos, ¿sí? La ceremonia de la Cena del Señor. Y bueno, esta es la estructura. Después de la ceremonia de la Cena del Señor, tenemos la tercera parte del programa, en donde se incluye el lavatorio de pies, el acto de humildad, y finalmente tenemos la clausura de nuestro evento, hermanos. Sí. Este es el programa digital. También vamos a entregarlo en formato físico, en las dos modalidades. ¿Sí? Y bueno, se los quise mostrar con la idea de que no quedarse nada más con lo que es digamos que el formato del manual, ¿verdad? Obviamente, bueno, ese formato es una guía, pero realmente se enriquece mucho. Es algo muy enriquecido el programa de la Cena del Señor, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a
a tener un momento de receso. Vamos a tener unos 10 minutitos para el receso y regresamos a la segunda parte de nuestra clase.
Bueno, pues ya estamos de regreso, mis hermanos. No sé si ya están por ahí de regreso. Sí, hermano, aquí estoy. Muy bien, hasta donde vamos de la clase, ¿tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, hermanas? Sobre todo, bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, me gustaría aprovechar que estamos reanudando la clase y antes de continuar con la presentación para que pudiéramos abordarla. Permiso, mi De mi hermano. parte vamos bien. La única pregunta que tengo y para mí es bueno, no la entiendo porque no he investigado. La diferencia en las fechas, porque ve que antes más o menos coincidíamos con la Iglesia Católica y con otras denominaciones. Y en esta ocasión, al igual que creo el año pasado, también se desfasó mucho. Entonces, entiendo que a lo mejor es porque se celebra conforme al calendario judío. Esa es mi idea. Usted no sé, Amarito, si nos puede explicar, se lo voy a agradecer. Claro que sí, hermana. Bueno, miren, voy a compartir con ustedes una imagen. ¿Me pueden confirmar si ya Sí. la tienen? ¿Sí? Ok. Bueno, este es un calendario judío, ¿verdad? Digamos que están los dos calendarios, el calendario judío y además está el calendario nuestro, el calendario gregoriano. En una capa circular superior más grande, más amplia, están los meses del calendario judío y están después los meses del calendario, del calendario gregoriano, ¿verdad? Quizá aquí, por ejemplo, quizá no pudiera ser muy exacto para mis hermanos de Argentina lo que son las estaciones del año, porque, por ejemplo, para nosotros estamos en primavera, pero me parece que allá ya no es primavera, creo que va a entrar invierno o es otra temporada, ¿verdad? Para nosotros es primavera, verano, otoño e invierno, ¿verdad? Que empieza en diciembre y termina en febrero el invierno. Bueno, resulta que nosotros celebramos la Cena del Señor el 14 de Nisan o de Nisan, ¿sí? Y que tiene que ver con la Pascua judía y que además generalmente es entre los meses de marzo y abril, ¿sí? Bueno, pero aquí son 12 meses, ¿verdad? Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri, Hesvan, Kislev, Tebet, Shevat y Adar. Pero en la parte de arriba, entre el mes número 12, que es Adar, y el primer mes, que es Nisan, van a encontrar ustedes incrustado, ¿verdad? Un mes que se llama Beadar, que es un mes de ajuste que se añade 7 veces cada 19 años. Es decir, que cuando en el calendario judío es necesario que se incruste Beadar, el año judío no tiene 12 meses, sino 13 meses. Bueno, el entendimiento que yo tengo es que en este año pasó esto, ¿verdad? Está el mes de ajuste, el Beadar, ¿sí? O el segundo Adar, y eso retrasó el inicio de Nisan, ¿sí? Por eso el 14 de Nisan es en una fecha posterior
a la fecha que tradicionalmente nosotros hacemos. Esa es la explicación, ¿verdad? Que yo podría darle, hermana. Y pues es interesante porque al no estar familiarizados con el calendario judío, pues generalmente nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la cena del Señor tocó tan alejada de las fechas en las que tradicionalmente la celebramos? Pues tiene que ver precisamente con circunstancias propias del calendario judío. Y esto es así porque como iglesia de Dios, nuestra tradición y nuestra comprensión es celebrar la cena del Señor en la fecha en la cual Jesucristo celebró la última Pascua y la eh, instauración de la cena del Señor, el 14 del mes de Nisan. Ujú. Muchas gracias, mi hermano. Es muy importante este dato. 7 veces cada 19 años. Y sí, es muy, muy valiosa la información. Muchísimas gracias, mi hermano. Ahora, ese cuadro que les acabo de mostrar, ustedes ya lo tienen en las presentaciones que ya les he mandado. Recuerden que hubo una clase en donde abordamos el calendario litúrgico de Israel, de las fiestas de Israel. Entonces, yo incluí ese calendario para que lo puedan revisar y sin lugar a dudas, pues les puede ser también como una explicación para la iglesia, hermanos. Pero ya lo tienen ustedes en las presentaciones, en una de las presentaciones que ya compartí en clase. Ujú. Gracias, mi hermano. Bueno, pues bueno, pues vamos a continuar, vamos a seguir con nuestra clase. Permítanme, voy a abrir nuevamente la presentación. Y bueno, pues estábamos en este tema que tiene que ver con los preparativos de la Cena del Señor, estábamos con el tema del culto, ¿verdad? Hay recomendaciones importantes. Tenemos que procurar que los cultos tengan una duración considerable, ¿verdad? Eh, de por sí, ¿verdad? Es un culto ya más extenso que los cultos que generalmente nosotros tenemos, pero tenemos que procurar también ser cuidadosos con los tiempos. Del culto de preparación deberá celebrarse un culto previo al memorial, cuando menos con 1 hora de anticipación. Antes de efectuarse dicho evento, el objetivo de este culto es ambientar espiritualmente a todos los miembros para celebrar con solemnidad y reverencia el acto sublime de la Cena del Señor, exponiendo ante la Grey la trascendencia misma que encierra el significado de sus símbolos. De la ceremonia. En el momento preciso, el pastor, junto con los diáconos y obreros, auxiliarán en la impartición de los emblemas sagrados. Lavará sus manos antes de tomar el pan para partirlo. Comisione a alguien para que en este momento tenga preparado agua, lavamanos, jabón y toalla. Esta es la instrucción que generalmente tenemos en nuestro manual de liturgia. Eh, no estoy contradiciendo el manual de liturgia, pero en la práctica, muchos pastores lo que actualmente hacemos, hermanos, es lavarnos bien las manos, pero tener junto a nosotros también gel antibacterial, ¿sí? Digo, esta es una de las prácticas que hemos ido incorporando a raíz de la pandemia. Y bueno, tenemos gel antibacterial. También es importante que a la iglesia se le pueda proveer el gel antibacterial, por ejemplo, a la entrada del templo, cuando entren los hermanos. Esto puede ser una práctica ya, de hecho, cotidiana cada sábado, pero en la cena del Señor, permitir que los hermanos tengan gel antibacterial al entrar. Hay congregaciones, por ejemplo, que incluso como un detallito regalan un frasquito pequeñito, ¿verdad? Con una etiqueta de la Cena del Señor y con el gel antibacterial para que los hermanos, antes de tener
la oportunidad de participar de los emblemas, también puedan tener la mayor de las higienes. Sí, es una buena recomendación, es algo que se está haciendo y que también pues suma a los cuidados, ¿verdad? Y a los preparativos que tenemos. Se realiza en el marco de un culto especial con la participación de todas las personas bautizadas por inmersión presentes en la reunión. Nota, el hecho de participar todos juntos de los emblemas de la Cena del Señor obedece al sentimiento de comunión, donde cada persona es importante y es necesario darle la oportunidad de participar, cosa que no ocurría en la iglesia de Corinto, donde las personas libres se adelantaban a realizar la ordenanza sin considerar a las personas esclavas que no eran libres de llegar a tiempo. El pan sin levadura y el jugo de uva preparado especialmente para la ocasión son denominados emblemas, no sacramentos, ¿verdad? Dentro de la fe católica, ¿verdad? Se habla de sacramentos, nosotros no hablamos de sacramentos, hablamos de emblemas, porque los emblemas no se transforman literalmente en la carne y la sangre de Jesús, a diferencia de que en la doctrina católico-romana, ¿verdad? Literalmente se enseña que la hostia es el cuerpo de Cristo. Hay una doctrina que se llama la transubstanciación, ¿verdad? Y que el vino, ¿verdad? Es la sangre de Jesús. Nosotros no creemos eso, hermanos, más bien creemos que simbolizan, que representan y que señalan la realidad de que la iglesia, en tanto comunidad de creyentes, depende de Cristo, pues es Cristo mismo quien la sustenta y le da forma. Del pan ácimo, ¿verdad? Bueno, el pan ácimo es evidentemente uno de los emblemas de la Cena del Señor. Como ya les decía, nosotros tenemos la costumbre de comprar el pan para Pesaj, ¿verdad? Los ácimos. Teniendo como apoyo bíblico Mateo 26, verso 26 y Lucas 22, 19, se tomará el pan orando a Dios para bendecirlo y se procederá a partirlo considerando el número de participantes. Se repartirá por conducto de los oficiantes exclusivamente a los miembros bautizados. ¿Sí? El pastor deberá instruir previamente a la congregación para que al momento de recibir el pan no lo coma, sino hasta que todos lo hayan recibido para comer juntos. Una vez repartido, preguntará si a alguno falta de pan y observará que todos tengan su porción preparada para comer. Ya instruido, se dará la orden para comer, leyendo la última parte del texto de Mateo 26, 26, que dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos de este pan para honra y gloria de Dios. Luego el pastor dirá: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6, verso 51. Y después tenemos el fruto de la vida, hermanos. Después de comer el pan y tener unos momentos de oración, para pedir la bendición por la copa, se procederá a la participación del fruto de la vid. El apoyo bíblico es Mateo 26, versos 27 y 28, que dice: y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y enseguida entregará las charolas con las copas del vino a los oficiales. Cuando todos estén servidos, el pastor sirve a los oficiales y el último, tomado la copa, preguntará de los que tomaron pan, ¿alguno falta de vino? Y si no fuera así, él beberá. Y leerá Mateo 26, verso 29, para culminar el acto con una oración.
Y pasamos al lavamiento de los pies, que también es una ceremonia que se hace dentro del marco del culto de la Cena del Señor, ¿sí? Pero es una ceremonia distinta. ¿Y qué realidad representa? Bueno, el creyente renuncia a ejercer dominio sobre los demás creyentes y acepta vivir en servicio con la misma actitud que asumió Jesucristo. Como una nota, hermanos, incluyo en esta presentación que en la época de Jesús, lavar los pies del visitante era una atención que el señor de la casa daba a sus huéspedes, pero era considerada de baja categoría, así que le correspondía a los esclavos o, en su caso, a los niños de la casa. ¿Cómo se realiza? Se realiza entre personas bautizadas, participantes de la Cena del Señor, y consiste en mojar y secar los pies a por lo menos una persona. Una vez terminada la Cena del Señor, inmediatamente se dará lectura a Juan 13, del 2 al 17, para introducir el ejemplo cristiano de humildad, el lavatorio de los pies. El pastor tendrá ya preparada suficiente agua, recipientes y toallas, así como el personal disponible para llenar con agua los recipientes y proveer de toallas a cada uno de los participantes. Orientará acerca de la manera de efectuar este acto. Tanto el ceñirse la toalla como el lavado de los pies se realizará en un marco de mucho respeto y humildad. De ser posible, se realizará en algún salón anexo preparado con este propósito. Se procurará mucho orden para no restar seriedad a este acto y se recomienda guardar silencio durante el lavatorio. Algunas recomendaciones, hermanos. Una muy importante es el tema de la puntualidad, ¿sí? Por ejemplo, si la ceremonia va o el culto va a iniciar a las 6 de la tarde, será importante que a partir de las 5 de la tarde el templo ya está abierto para que los hermanos puedan acceder al recinto, hermanos, y que 15 minutos antes del inicio ya todo esté preparado para iniciar puntuales. La puntualidad debe de considerarse no solamente al iniciar, sino también al finalizar la ceremonia, hermanos, que podamos finalizar puntualmente. Es conveniente no invitar a personas nuevas, hermanos. Esto es algo también importante. Esta es una ceremonia muy relevante para la Iglesia de Dios. Y quizá, hermanos, las personas nuevas quizá no comprendan el significado que la cena tiene, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una recomendación. Procure sepulcritud en el vestuario, ¿sí? No es lo más importante estrenar, pero sí ser pulcros, limpios, lo más formales que nosotros podamos ser, hermanos. En realidad, bueno, tenemos muy claro que lo más importante es nuestro corazón, hermanos. Eso es lo más importante. Sin embargo, bueno, también hemos llegado a una comprensión y una madurez en la que entendemos que también con nuestra pulcritud honramos a Dios. Prevenga un equipo de maestros, preferentemente que no sean bautizados, para la atención de los niños. En el caso, hermanos, de que hay situaciones en donde los padres no pueden dejar a los niños en casa, ¿verdad? Prepare con anticipación todo lo necesario. Procure siempre comprar uvas y hacer el jugo. Si le resulta imposible conseguir uvas, utilice jugo de uva natural embotellado. Y bueno, yo les estoy compartiendo lo que es la práctica generalizada aquí en México, hermanos. Bueno, entiendo que en otros lugares no se prepara el jugo de uva, realmente se consume el vino. Lo que aquí hacemos, hermanos, generalmente es preparar, se utiliza uva globo sin semilla, preferentemente, hermanos, para que sea más sencillo. Y generalmente es uva chilena, hermanos, la que se utiliza. Yo eh, bueno, he tenido la oportunidad en Puebla, en Guadalajara, hoy aquí en Monterrey, incluso en Apizaco también, hermanos. Y la uva que conseguíamos era esa, era la uva chilena sin semillas, es muy buena.
¿verdad? No envió oficiales a administrar la cena del Señor a enfermos en sus casas, hospitales, etcétera, hermanos. Esta es una recomendación, hermanos, que tenemos en el manual, pero haciendo honor a la verdad, esta es una práctica que no es homogénea, ¿sí? Hay lugares aquí en México en donde donde se acata al pie de la letra, es decir, si hay una persona que está enferma y no puede asistir a la iglesia, pues no participa de la cena del Señor. Y esa, digamos que es la postura en muchos lugares. Pero en la práctica más extendida, bueno, tenemos que hay muchos pastores, hay muchas iglesias que como un acto de misericordia imparten la cena del Señor en sus casas, a hermanos enfermos y lo hacen en los hospitales, ¿sí? También. Solo para que no dejarles con la idea de que esto es homogéneo. Realmente no lo es así. Incluso, bueno, tenemos la experiencia de haber celebrado la Cena del Señor en casas a través de Zoom también. Y bueno, este año muchas congregaciones van a tener la Cena del Señor en las dos modalidades, ¿sí? A través de Zoom y presencial. No haga el culto extenso. Considere que hay hermanos cuya familia no es creyente y tendrán dificultades si llegan tarde o no encuentran servicio de transporte. Además, es muy difícil mantener en quietud a los niños. Y bueno, pues tenemos que pensar en los adultos mayores, en nuestros hermanos de mayor edad. Tenemos que pensar en la ubicación de nuestro templo. Quizá hay templos que precisamente no tienen una ubicación muy transitada y bueno, tenemos que pensar en eso. La puntualidad es para iniciar, pero también para para finalizar en un horario razonable. Si por alguna razón tuviese remanentes de pan y vino, el pastor los recogerá discretamente y en su casa los consumirá. Si algún hermano llega después de terminada la ceremonia, no deberá administrársele la cena del Señor. Evite las representaciones teatrales o el exceso de cantos. No haga nada que destruya el acto o cause malestar a los asistentes. El siguiente punto de los oficios eclesiásticos. Bueno, los oficios eclesiásticos son los actos religiosos por medio de los cuales la institución transmite la bendición. Habilita a una persona escogida para que le represente en los diferentes ámbitos de la iglesia. Son también el acompañamiento que realiza el pastor a los miembros y simpatizantes en su jornada de fe a lo largo de los diferentes estadios o etapas de la vida o por las circunstancias que atraviesan temporalmente. Tienen como propósito reafirmar que toda nuestra vida es un don de Dios y que necesitamos de su bendición para lograr una existencia plena. ¿Cuáles son estos oficios eclesiásticos? Bueno, un oficio eclesiástico es la ordenación de ministros, ordenación de diáconos, ordenación de obreros iniciados. La ordenación es el acto mediante el cual la iglesia confirma el llamado de uno de sus miembros a servir en el ministerio pastoral, otorgándole los derechos y las facultades que corresponden a su investidura. Este acto es atestiguado y confirmado por la iglesia a la cual servirá. Un ministro en representación de la iglesia impone las manos a quien ha sido escogido y le transmite la autoridad institucional de la administración de los oficios eclesiásticos, la proclamación del evangelio, la enseñanza doctrinal, la dirección y el aconsejamiento a la comunidad de fe. El acto se realiza en el marco de un culto especial durante el cual se invoca la aceptación del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la compañía del Señor Jesucristo para la realización del acto y el desarrollo del ministerio de quien es exaltado, hermanos. Cuando hablamos de las ordenaciones, hermanos, me parece que debe ser muy claro el hecho de que las ordenaciones las confiere la iglesia, hermanos. Sí, las confiere la iglesia. Algunos hermanos, creo que todos los que tenemos una ordenación,
reconocemos que a través de la iglesia está el llamado de Dios y está el respaldo de Dios. Pero a veces pareciera que a alguien se le pudiera olvidar que este llamado y esta ordenación de Dios viene a través de la iglesia. Y por eso, hermanos, como es la iglesia quien confiere estas ordenaciones, es la iglesia misma también quien las puede retirar. Por eso hay casos en donde se retira el nombramiento a un ministro, a un diácono, a un obrero, y bueno, ¿por qué? Porque es la iglesia quien las confiere y es la iglesia quien las retira. Y en este sentido, hermanos, tenemos que entender las palabras de Jesucristo cuando dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es decir, Dios mismo respalda, porque Dios mismo faculta a la iglesia para estas decisiones. ¿Sí? La presentación de niños es el pronunciamiento de una bendición eclesiástica a favor de los niños. Significa el reconocimiento de que cada hijo es un regalo de Dios y lo entregan a él para su cuidado y protección, y refleja el deseo de que el hijo o hija aprenda a vivir en el camino de la fe. También expresa la necesidad de acompañarse de una comunidad para una crianza eficiente. La invocación de una bendición implica para los padres el compromiso de buscar que ésta se convierta en realidad. ¿Cómo se realiza la presentación de niños? Bueno, los padres o familiares del candidato deben de notificar al pastor su propósito de presentarlo, por lo menos con una semana de anticipación, a fin de que no se improvise esta ceremonia. Los padres deberán presentar indispensablemente el acta de nacimiento o el registro civil, que incluye el número y foja de la misma. Una fotocopia es necesaria, con eso es suficiente. La presentación será anotada en el libro de registro correspondiente y se expedirá un certificado de presentación. En caso de ser necesario, hermanos, esto dependerá de cada lugar o de cada país. Para nosotros aquí no lo es, pero en caso de ser necesario notificará a las autoridades civiles acerca del acto realizado. La bendición matrimonial. El matrimonio es una relación humana instituida por Dios, de carácter civil y religioso, regulado por reglamentos legales y ratificada ante Dios para su bendición. En ella el hombre y la mujer se comprometen a vivir en amor, apoyo mutuo y unidad por toda su vida. Así que quienes han decidido unirse al matrimonio deben tener conocimiento de sus deberes y responsabilidades que contraen ante Dios y ante la sociedad. Para nuestra iglesia, la ceremonia de bendición matrimonial es considerada como una acción de gracias por la pareja y también de intercesión, para lo cual se convoca a la comunidad de creyentes, como acompañantes, invocando la presencia de Dios y su bendición en el hogar que se constituye. La bendición para el matrimonio puede implorarse en el templo, puede hacerse en una casa o en un lugar que sea apropiado. La unción a los enfermos. Basados en lo que dice Santiago 5, del verso 13 al verso 15, ministrar a los enfermos constituye una excelente oportunidad para que el pastor dirija a la persona hasta Dios. El pastor, al visitarlo, lo motivará a esperar en Dios y a meditar sobre su cercanía. Las exhortaciones, los consejos, la lectura de la palabra de Dios y las oraciones hechas por el pastor serán una bendición para la persona afligida. Y bueno, la unción de enfermos, hermanos, se puede hacer obviamente en el marco de las visitas pastorales, pero también, hermanos, en el marco del culto. Sí, podemos tener momentos especiales para la unción de los enfermos. Sí, también es una parte importante que es de bendición, que puede ser de bendición y hacerlo en el marco del culto. Ahora, si es en el marco de una visita pastoral y estamos visitando a un enfermo,
va a ser bastante importante evitar completamente hacer pronósticos y señalar causas de la enfermedad. Solo confirme o indique que en Dios encontramos fortaleza, perdón y consuelo. Tampoco sea usted doctor, no recomiende medicamento alguno. Y en el caso del pastor, al enterarse de la enfermedad de algún hermano, acudirá sin demora a visitarlo. Recordando que el pastor también cumple la función de consejero, confidente, consolador, exhortador, etc. Una etapa también de la vida y que es importante, hermanos, para todos nosotros, son las defunciones. Y cuando estamos atravesando este tipo de momentos, necesitamos orientación sabia, necesitamos palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras que den fortaleza y que den esperanza. Y bueno, entendido esto, es un hecho que la defunción es un suceso inevitable, hermanos, en la vida de todos los seres humanos. Un acontecimiento que ocasiona mucho dolor, tristeza en los deudos y familiares. ¿Qué es lo que hace el pastor? Eh, pues atiende todos los servicios funerales. El pastor y una comisión formada por los oficiales de la iglesia se dispondrán a atender a los dolientes, mostrando afecto y comprensión, proveyendo consuelo y haciendo un uso inteligente de la palabra, de Dios. Aquí hay una serie de recomendaciones bastante importantes, bastante dignas de tomar en cuenta. Y la primera es que al recibir la noticia de que algún miembro familiar de este ha fallecido, inmediatamente se pondrá a sus órdenes y con diligencia lo atenderá. 2, proporcionará orientación para que los familiares realicen un servicio funeral según las posibilidades económicas de la familia y a nombre de la iglesia entregará una ofrenda monetaria. Es conveniente celebrar solo un servicio fúnebre sin quedarse a velar toda la noche. Esta costumbre, bueno, no beneficia en nada y solo implica fatiga y tristeza para los deudos. Antes de partir el cortejo fúnebre, se expondrá la palabra nuevamente para consolar a los dolientes. En el panteón solo se orará para enseguida proceder a la sepultura mientras se entonan himnos. Al final será una oración y a nombre de los dolientes se agradecerá a los asistentes. Los servicios religiosos se atenderán puntualmente. Deben ser servicios breves. El sermón debe ser corto y sencillo. Evitemos usar un lenguaje florido para que la palabra no pierda su objetivo, que es de consolar y dar esperanza. Y menos aún, hermanos, no debe ser un sermón de diferencia doctrinal. El atuendo será muy discreto. Procuremos, si la posibilidad y el contexto en el que usted lo acostumbra así, pues portar traje oscuro, hermanos. Hermanos, yo he podido ser testigo de experiencias muy reconfortantes a través de la palabra de Dios en servicios fúnebres, pero también lamentablemente he podido ser testigo de experiencias muy lamentables eh, por un uso inapropiado de la palabra de Dios. Sí, entonces, eh, bueno, el pastor debe ser muy cuidadoso, ¿verdad? En el sermón que vaya a dar. Y si va a delegar, ¿verdad? Por ser varios servicios fúnebres, en la palabra, también tendrá que ser muy cuidadoso de que las personas a quien se delegue el uso de la palabra sean sumamente cuidadosos. ¿Sí? No es el tiempo, ¿verdad?, para hablar de diferencias doctrinales, definitivamente no lo es. No es el tiempo también para querer ser gracioso, hermanos, y, y bueno, es el tiempo de consolar, el tiempo de llevar palabra de Dios, el tiempo de reconfortar, de ser sensibles también. Se informará a la iglesia el domicilio donde se celebrará el servicio funerario, proporcionando nombre de la capilla, calle, número, colonia y teléfono.
Si quien ha acaecido, fue miembro fiel, con discreción mencionará la fidelidad en su vida, haciendo una semblanza. En caso de celebrar varios servicios religiosos, procuremos que nuestros sermones resulten diferentes. Después del sepelio, es muy recomendable que el pastor y también los titulares de las sociedades, femenil, varonil, visiten a los familiares para continuar la consolación y brindar su apoyo, según lo amerite, especialmente si fueran de escasos recursos. Si la persona que ha muerto perteneció a alguna otra denominación religiosa, sociedad o logia que acostumbren ceremonias fúnebres, se dejará en libertad para que los familiares del difunto elijan quién llevará a cabo sus oficios. 12 por separado, en este caso, procurará hablar con los deudos, exhortándolos a consolarse mutuamente y evitar momentos de angustia incontrolada, como desmayos o gritos, principalmente al momento de la sepultura. Y bueno, con ello, hermanos, estamos finalizando nuestra presentación, hermanos, y por ende, pues también estamos ya concluyendo nuestro curso. Antes de finalizar, me gustaría que abriéramos un espacio de diálogo, un espacio breve. Me gustaría preguntarles con qué se quedan, qué es lo que les deja. eh, Se quedan a lo mejor con un aprendizaje significativo, quizá con otras preguntas. Me gustaría saber con qué se quedan, hermanos, al finalizar este curso. Permiso, hermano. Para mí fue una clase muy importante, muy valiosa, porque pues es parte vital de nuestra formación como cristianos, como creyentes. Y lo veíamos desde un principio, ¿verdad? Que todo lleva un orden y eso es muy importante. No podemos hacer unas cosas y después otras, sino que todo lleva una secuencia. Sí, en toda esa secuencia es para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, no nada más en el momento de la alabanza, sino que es un conjunto, la oración, la alabanza, la gratitud, el sermón, la bendición final, todo es valioso. Y pues bueno, si nos damos cuenta, pues tenemos una buena guía, ¿verdad? Desde el inicio, ¿no? En el Levítico, ¿no? Que ahí vemos ahí el centro de toda esta, se podría decir, una ceremonia, ¿no? En honor a nuestro Dios. Sí. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hermana Irma, por compartirnos pues esta reflexión, ¿verdad? Que usted hace ya al finalizar la clase, y yo agradezco mucho su participación también durante el transcurso de todo el curso. Muchas gracias. Hermana Tatiana, ¿usted con qué se queda? Bueno, me quedo con que agradezco por este espacio de que son cosas que por ahí lo conocíamos por vivencias, pero no con cierto valor de que como que todo tiene su protocolo, todo tiene su liturgia, cada situación especial tiene sus formas de ser. Y bueno, aprender la palabra liturgia, que al principio me daba como, yo decía que qué materia debe ser medio difícil, pero nada más que era una palabra. Es más, en la primera clase me acuerdo que yo no comprendía esa palabra, hasta que después, bueno, de a poco con el tiempo lo pude comprender, porque en sí lo busqué en Google, lo leí, pero no lo entendía. O sea, era como que, pero bueno, es muy buena la materia
Y gracias a Dios por este espacio, gracias a usted. Y bueno, esperamos tenerlo de vuelta con otras materias. Sí, Dios mediante. Muchas gracias, hermana Tatiana. También aprecio mucho su participación, su retroalimentación, y me da gusto que le haya perdido el miedo a la palabra liturgia. Bendito sea Dios que es así. Pues muchas gracias, hermanos. Muchas gracias al seminario, a nuestro pastor Abraham y a ustedes. Les mando un saludo muy afectuoso, con mucho aprecio, deseando que nuestro Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Para mí ha sido un placer escucharle y aprender y bueno, también recordar muchas cosas que con el paso del tiempo y todas las cosas, a lo mejor vamos descuidando, ¿verdad? Y pues para mí ha sido muy valioso porque es como reaprender, ¿no? La importancia que tiene el llevar al pueblo de Dios a la adoración y que es tan importante cuando somos directores, que es muy importante nuestra participación, es muy valioso, no nada más delante de la congregación, sino delante de Dios, el esmero que se tiene. Muchas gracias, mi hermano, de verdad que yo también me quedo muy contenta con su clase y al igual que la hermanita Tatiana, ojalá y después haya oportunidad de que usted participe otra vez y bueno, ya sabe que aquí nos encanta participar. A lo mejor erramos, ¿verdad? Nos equivocamos, pero nos encanta participar. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermana. Y es la única forma de aprender, además, participando. Bueno, permiso, querido pastor. Muy buenas tardes para mis hermanas, Tati, mi suegra, Dios le bendiga. Bueno, la verdad es que me alegra mucho escuchar esta retroalimentación de bendición para mis hermanas que estuvieron haciendo el aguante en clase presencial. Gracias por eso, la verdad que es una bendición. Nos ayuda a los que impartimos la materia, pues más o menos para saber. Y entiendo que muchos hermanos, por su situación y por la modalidad que tiene el seminario, están viendo las clases grabadas. Bueno, en primer lugar, agradecemos a Dios esta oportunidad de poder haber cursado esta materia que es sumamente importante para la vida espiritual, eclesial de cada uno de nosotros. Y la liturgia seguirá siendo cautivante, seguirá siendo desafiante y seguirá siendo algo que nos motivará. Y bueno, agradezco mucho a Dios y al pastor Esdras como profesor de esta cátedra, que ya es el titular de la misma. Pues agradecerle mucho, amigo mío, por haber atendido nuevamente este desafío con mucha diligencia y con mucho gusto y con mucho ánimo y siempre siendo excelente en tus clases, en tu explicación. La verdad que las semillas que has ido sembrando en el corazón no solo de ahora tus alumnos de este grado, sino también de los distintos grados que has tenido, bueno, reflejan claramente que Dios ha sido bueno y te sigue usando Amén. y sigue siendo de bendición para los líderes aquí, principalmente Sudamérica. Pues muchas gracias. Quisiera pues cerrar este tiempo, ¿no es cierto?, con una oración, darle gracias a Dios por este privilegio. Y bueno, ya mis hermanas han externado sus gratitud. Seguramente, insisto, quienes estarán viendo la clase grabada también estarán muy agradecidos por esta situación, ¿no es cierto? Y creo que eso es una hermosa bendición. Así que bueno, si me permiten, hermanos, vamos a orar para que Dios nos bendiga y Dios pueda hacer que estas semillas de conocimiento y de desafío puedan seguir trayendo bendición en nuestras vidas. Les invito a orar, hermanos. Amado y buen Padre Celestial, muchas gracias te damos porque al inicio de esta cursada pedíamos tu santa dirección para que tanto el profesor y los alumnos, Señor, pudiésemos ser llenos de tu sabiduría. Te damos gracias, Padre, porque a través de ir desmenuzando este hermoso concepto de la liturgia y cómo se ha ido dando a través de los tiempos y cómo bendice nuestra vida, Señor, pues nos hace sentirnos especiales y sobre todo nos hace saber que sos un Dios que le encanta bendecir a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias por eso, Padre. Gracias por la vida de cada alumno, de cada alumna que ha estado
presente en esta clase, tanto de manera presencial como de manera grabada. Señor, ayúdales y bendíceles en todo momento. Pero también te doy muchas gracias por la vida del pastor Esdras, por su disposición, por su buen ánimo, por siempre su dedicación, Señor, que nos bendice como seminario. Y agradecemos, Señor, por su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. La verdad que es maravilloso contar con siervos que están dispuestos a compartir el conocimiento que tú les has dado. Gracias, Padre, por ello. Damos por cerrada esta cursada y pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos siga guiando. Gracias por todo, te honramos y te bendecimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues muchas gracias, Amén. hermanos. Pastor, Dios te bendiga. Saludos a tu hermosa familia. Tati, suegra, Dios les bendiga. Chao y bendiciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, Gracias, hermanos. Un igualmente. abrazo de corazón.